Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Toble Kulam, bienvenidos nuevamente, Baruch Hashem, una semana más al estudio del Sagrado Tanaj, bendito Hashem, por una noche más para estudiar, para profundizar, para esforzarnos en los secretos de la Torá, en los secretos del Tanaj, y vamos a iniciar nuestro estudio hoy. Estamos en contexto, ubicados en el capítulo 18, Yudhet, del libro de Melahim Aleph. ¿Listo? Primera de Reyes. Hace una semana estudiamos hasta el versículo 16, por lo tanto, pues hoy vamos a iniciar desde el 17 en adelante. Y creo que nos vamos a demorar un par de estudios más para cerrar este capítulo. O sea, hoy, dentro de una semana otra vez. Bueno, tenemos, para hacernos el contexto y continuar donde vamos, que después de unos años de sequía, específicamente 3 años, que ya estudiamos de cuándo a cuándo fueron en realidad solo 14 meses, pero que se consideran 3 años, Akadosh Baruj Hu envía a Eliyahu Anabí a anunciarle al rey Ahab que va a haber lluvia y que por lo tanto debe prepararse para ello. Pero antes de que le diga que va a llover, Eliyahu desea hacer un Kiddush Hashem. Por lo tanto, él se presenta delante de Obadía, el profeta Obadía, allí va, se encuentran, él le dice que por favor vaya por el rey y que él lo va a esperar ahí, ante lo cual Obadía pues, queda asombrado y le dice, no, yo probablemente me voy, ¿cierto? Pero seguramente usted se va a desaparecer, Hashem quién sabe dónde lo envíe, yo no lo voy a saber y cuando vuelva con el rey usted no va a estar y voy a quedar yo como mentiroso y me van a matar. Y yo soy alguien que teme mucho a Hashem y empieza a contar la historia referente a que él, el profeta Badía, alimentó a 100 profetas de Hashem, escondiéndolos en cuevas de 50 en 50 y desde su propio dinero los financió mientras lo tuvo, pero cuando la crisis se agudizó, entonces tuvo que recurrir a unos préstamos con el hijo de Ahab, como ya lo estuvimos estudiando hace una semana. Entonces, cerramos donde nos estaba diciendo el Tanaj que Obadía fue donde el rey Ahab le informó y Ahab fue a encontrarse con Eliyahu. A partir de aquí empiezo a leer para que vayamos comentando los versículos. ¿Listo? Dice así el Tanaj. Aconteció que en cuanto Ahab vio a Eliyahu, Ahab le dijo inmediatamente, ¿eres tú el acarreador de extrañamiento a Israel? A lo que dijo él, yo no he acarreado extrañamiento a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos de Hashem y tú te pusiste a seguir a los Baales. Y ahora envía juntamente con todo Israel el monte Carmel y también a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asherá que estaban comiendo a la mesa de Jezabel. Y Ahab procedió a enviar los mensajeros entre todos los hijos de Israel y a juntar a los profetas en el monte Carmel. Oh, tremendo, ¿no? Una convocatoria nacional. El rey llama a los de los cultos idólatras, 850 entonces en total, contra Eliyahu. ¿Sí? Ahí vemos que esa es una de las cosas positivas que se le rescatan a Ahab, que también vimos hace una semana, que tuvo varias cosas positivas, pero en la balanza siempre pesó más lo malo. Y a pesar de que hacía cosas buenas, no llegaban a pesar tanto como pesaban las cosas malas. Una de ellas, entonces sabemos que es obedecer a Eliyahu en convocar a todo Israel a que vaya al Monte Carmel a presenciar el encuentro entre los profetas de los dioses falsos versus Eliyahu Hanabí. Muy bien, versículo 21. Entonces Eliyahu se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo irán cojeando sobre dos opiniones diferentes? Si Hashem es lo de verdadero, vayan siguiéndolo. Pero si Baal lo es, vayan siguiéndolo a él. Y el pueblo no dijo una palabra en respuesta a él. Y Eliyahu pasó a decir al pueblo, yo mismo he quedado como profeta de Hashem, yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Ahora que nos den 2 toros jóvenes y que escojan ellos para sí un toro joven y lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero no deben ponerle fuego. Y yo mismo aderezaré el otro toro joven y tendré que ponerlo sobre la leña, pero no le pondré fuego. Y ustedes tienen que invocar el nombre de su Dios
Y yo por mi parte invocaré el nombre de Hashem. Y tiene que suceder que el que responda por medio del fuego, ese es el Dios verdadero. A esto todo el pueblo respondió y dijo, la cosa está bien. Entonces ahí está la propuesta. La propuesta es tomar entonces dos becerros, sí, dos toros jóvenes, uno para los profetas de Baal, uno para Elías Hanabí, hacer el sacrificio, después de hacer el sacrificio, partirlo y ponerlo sobre el altar sin prender fuego, y cuando alguno de los que fuese invocado enviase fuego, esa sería la señal de que ese era el verdadero Dios al que todo el mundo debía seguir, ¿sí? ¿Ok? Entonces todos dijeron que estaba bien, que era justo y que esa sería una manera clara de dejar fuera de duda si era Hashem quien mandaba o era el Baal. Ok. Elías ahora dijo a los profetas de Baal, escójanse un toro joven y aderécenlo primero, porque ustedes son mayoría, e invoquen el nombre de su Dios, pero no deben ponerle fuego. Por consiguiente, ellos tomaron el toro joven que él les dio. Entonces lo aderezaron y siguieron invocando el nombre del Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, y no hubo quien respondiera. Y siguieron en derredor del altar que habían hecho. Y al mediodía aconteció que Eliyahu empezó a mofarse de ellos y a decir, llamen a voz en cuello porque él es un dios, porque debe estar preocupado con un asunto, y tiene excremento y tiene que ir al excusado, o quizás esté dormido y deba despertarse. Y se pusieron a clamar a voz en cuello y a cortarse según sus costumbres, con dagas y con lancetas, hasta que hicieron chorrear la sangre sobre sí. Aconteció tan pronto como pasó el mediodía y continuaron portándose como profetas hasta la hora de ascender la ofrenda de grano. No hubo voz y no hubo quien respondiera y no se prestó ninguna atención. Entonces hasta ahí viene la intervención de los profetas de Baal. Vamos a analizar un poco estas palabras antes de seguir con lo que pasó a continuación con Eliyahu referente a su sacrificio. ¿Listo? Lo primero que hay que rescatar es lo que está diciéndonos el versículo 21. Dice así, Eliyahu, ¿hasta cuándo irán cojeando sobre dos opiniones diferentes? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Según Rashi nos está enseñando que se refiere a que hay dos pensamientos. No sabe decir quién es Hashem, quién es Dios. Por eso el pueblo se quedó callado. ¿Cómo así que dos pensamientos? Sí, era muy común ver entonces gente que adoraba al Baal, pero que también adoraba a Hashem. Sí, es así como unas mezclas raras que se ven a veces de judíos mesiánicos, judíos cristianos, judíos católicos, cosas así locas que uno ve. ¿Sí? ¿Cómo así que tienen dos opiniones y las siguen a ambas? No, tienen que decidirse por una. Punto. Dice el Malvin, si Hashem es Dios, no hay sustancia en Baal, pues pues Hashem ordenó considerarlo repugnante. Y si es Baal, no puede tener parte en Hashem. Sí, el pueblo no respondió nada porque estaba satisfecho como estaba. O sea, el pueblo estaba contento como era. Era mejor ser ignorante de ambos partidos que tomar un partido nada más. Y así estaban bien y así vivían con eso y no tenían ningún problema. Decían, bueno, hay dos opiniones, pues las dos opiniones son respetables y ya. Y no hacían nada al respecto. Acá vemos entonces que van a suceder ejecuciones, van a suceder pruebas, como está escrito en la parashá de Barín 18:20. Falso profeta, ¿cierto? Precisamente en la parashá esta semana, se está hablando referente a cómo identificar un falso profeta, ¿cierto? Y eso también en la parashá Shoftim se amplía un poquito más. Estamos en estas semanas precisamente estudiando eso en la Torah. Acá entonces se va a demostrar que todos estos seguidores del Baal no estaban bien, no estaban correctos y llevaban al pueblo engañados. Ahora van a quedar expuestos de que son falsos profetas y sus señales no se cumplen, entonces inmediatamente Hayab Mitad merecen la muerte. Ahora bien, hay una anotación importante, ¿cierto? ¿Cuál es la anotación importante? Mm, ya existía el Bedamigdash, ¿cierto? Pero entonces otra vez en contexto. Todo esto que está sucediendo pasó en el reino del norte, donde habían solo 10 tribus que se había llevado Jeroboam cuando el problema que tuvo con Roboam. ¿Eso qué significa entonces? Que estas 10 tribus
no tenían acceso a el Bet HaMikdash, primero pues por un decreto que ya lo estudiamos que puso Jeroboam, segundo porque estaban muy cómodos sirviendo a Shem desde donde se encontraban, o sirviendo al Baal, o sirviendo los becerros de oro, en fin, pero nadie quería subir a Jerusalén, ¿sí? Entonces en este orden de ideas acá se hace una excepción a la regla. ¿Cuál es la regla? La Torah nos dice que una vez establecido el Bet HaMikdash, no se puede ofrecer un solo sacrificio a Shem por fuera de los límites del Bet HaMikdash, ¿sí? Es decir, uno puede por fuera del Bet HaMikdash sacrificar un animal, sí, pero para consumo, para comercializar su carne, ¿cierto? Para invitar a un asado a la familia. Ven, bonito. Shem se puede hacer, claro que sí. Pero no para ofrecer un holocausto a Shem, ninguna ofrenda, ni Hatat, ni Asham, ni Shelamim, ni Minja, no, 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 eso no es. Entonces, una vez establece el Veda Mikdash, queda prohibido. Sin embargo, acá, haciendo una excepción a la regla, Kadosh Baruj Hu autoriza a que Eliyahu construya un altar encima del monte Carmel para poder hacer esta prueba a los ojos de todo Israel. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es importante, tiene que ver con que como está en juego el honor del nombre de Hashem, entonces él se salta su propia regla para exaltar tu gran nombre. ¿Listo? Ahora bien, dicen los Jajamim, la Torah nos viene a enseñar que cuando se trata del paganismo se debe tomar una decisión, pues aferrarse a cualquier parte del pensamiento o una práctica pagana es incomprensible cuando se trata de alguien devoto a Hashem. ¿Sí? Entonces no podríamos, bajo ninguna circunstancia, decir que una persona es muy sabia, estudia mucha Torah, practica muchas misbod, pero tiene otro tipo de creencias ajenas a la Torah, o cree en otro Dios distinto a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Eso es totalmente incompatible, por eso está diciendo el profeta Eliyahu, ¿hasta cuándo estarán ustedes cambiando sobre dos opiniones diferentes? ¿Sí? Ok, ahora viene algo, lo voy a decir rápidamente, ustedes ya me han escuchado decirlo, pero esto cabe totalmente dentro del contexto, ¿sí? Algo con lo que hace un buen tiempo, vengo yo teniendo un conflicto, tiene que ver también con la alajá, ¿sí? ¿Por qué? ¿La alajá es mala? No, 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 la alajá está bien, tiene que haber reglas, porque si no hay reglas, ¿qué sería de nosotros? Tienen que haber reglas, ¿sí? Pero de muchos años para acá, esto se volvió un desorden, esto se volvió un despelote total, ¿sí? Y ustedes van a entender. No puede ser posible que se observe una Torah diferente en Colombia, otra en Ecuador, otra en Inglaterra, otra en Rusia, y todo el mundo diga, no, es que depende de la nusaj con la que fue educado, con la tradición que creció, o el que le enseñó, o el que su rabino le enseñó. No, aquí estamos partiendo de un error técnico, todo Israel, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, todas las leyes se transmitían oralmente, ¿cierto? Hasta que más o menos, antes de la destrucción del segundo Beth HaMikdash, Rabbi Yehuda Nasi escribió la Mishnah, ¿cierto? Ok, muy bien, está maravilloso. Pero hay una misma en la Torah que nos dice que se establecerá en Shoftim, es la próxima para allá, y entonces, como se establecerán jueces y policías, ellos serán los encargados de regular en cada generación y pesarán en cada generación como pesaba Moshe y Aarón en la de ellos, ¿sí? Pero cuando se refiere a eso, se está refiriendo a una institución llamada el Sanedrín, ¿sí? Un Sanedrín se compone de 23 Jajamim y un gran Sanedrín de 71, siempre número impar. ¿Por qué? Por aquello de la democracia. Que hay que votar, tiene que haber siempre un ganador, no pueden haber empates. Entonces, con números impares siempre va a haber un ganador. Listo. Estamos hablando todos hasta ahora el mismo idioma. Resulta que cuando viene la reconstrucción del Bet HaMikdash, 70 años después del exilio de Nabucodonosor, ¿cierto? El rey Koresh autorizó a que se fuera para Israel, todo el que quisiera devolverse, también autorizó la reconstrucción del Bet HaMikdash en cabeza de Ezra y de Nehemías, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en esa época de Ezra y Nehemías se formó algo llamado la Knesset Agedolá, o la Gran Asamblea en español, ¿cierto?
Y la Knesset Agedolá se componía de 120 sabios. 121 era en realidad, no tenía que ser impar. Ah, ok. 121 del tamaño de Esdras, Nehemías, Daniel, Mordejai, ¿cierto? Ageo, Sofonías, Zacarías. Oh, entonces eran personalidades bastante destacadas y bastante elevadas. Ellos establecieron un cerco alrededor de la Torá y establecieron unas leyes. Y esas leyes, como las establecieron, se deben respetar, porque era un Sanedrín y está actuando coherentemente a la Torá de Moshe, ¿cierto? No hay ningún error hasta ahí. Cuando ellos establecieron cómo era la ley, por ejemplo, una de las leyes que introdujeron es que los lunes, los jueves y el Shabbat se debe sacar el Sefer Torah para que todo el mundo escuche la Torah. ¿Sí? Ahora pues es más sencillo porque hay muchos Humashim. Sí, pero sigue siendo la halajá de lunes y jueves y Shabbat y obviamente las fiestas y Rosh Hodesh. Hay que ir a hacer minyan y a sacar la Torah. Ok, perfecto. Esa es la ley, esa es la halajá, la estableció un Sanedrín en pleno uso de sus facultades. Cuando esta gran asamblea terminó de hacer regulaciones, dio un dictamen y dijo, las leyes que se han dejado establecidas solo pueden ser cambiadas si hay un Sanedrín mayor en número y mayor en sabiduría. Oh, entonces imagínense el listón tan alto. Mayor en número, estamos hablando que tendría que ser entonces mínimo 123 sabios. Y mayor en sabiduría, tendrían que tener sabiduría superior a profetas, porque en su mayoría eran Nevi'im. Entonces, ¿eso qué nos lleva a concluir? Que la halajá vigente todavía hoy en día es la última que dejó la Knesset Gedolá, porque ahí para adelante no se puede cambiar, nadie la puede cambiar. Y aún si se instituyera un Sanedrín, que técnicamente se podría cambiar, tendría que ser superior en tamaño, superior en sabiduría. Por lo tanto, eso nos lleva a que todas las alhajas que se han inventado de ahí para acá, esas alhajas no son Moshe Sinaí, son la opinión de alguien. Entonces, por eso uno ve que alguien dice, no, que es que yo estudio la alhaja del Yalkut Yosef. Y otro no, yo la de la Aruja Shulhan. Y otra no, la de Shulhan Aruch. Y otra no, que la de Jabat. Y otra no, que los reformistas. Y otras no, que la marroquí. Entonces, al final, yo no creo que cuando uno se muera y le toque comparecer delante del tribunal de Hashem Baraj, vaya Hashem a decirle, ¿usted qué nos seguía? Pues no, yo era Ashkenazi. Ah, usted era Ashkenazi, entonces su juicio es a este lado porque usted tenía unas leyes diferentes. Y usted se faradí. Usted a este lado porque era diferente. No. Estamos hablando que Hashem es Hashem Sebaot, de los ejércitos. Y en el ejército, el que manda, no manda de formas diferentes. Una sola y el que ha sido militar o el que por lo menos se ha creado con un militar como fue el caso mío, lo entiende perfectamente. Entonces este versículo, como anillo al dedo, como dedo al anillo, nos está diciendo que hasta cuándo ustedes estarán cojeando entre dos opiniones diferentes. Y es por eso que, ahí sí tengo que citar a Jamim, pero se me tengo la alajá que dicen ellos, tiene que aparecer el rey Mashiach y definir una sola alajá para todo el mundo, porque no se va a seguir el desorden que se tiene cuando llegue la geula. Entonces tenemos que estar preparados, porque ahora hay diferentes formas de ver la Torah, la halajá, la ley. Todos quedamos locos porque este lo hace así, porque este así, porque este asá. No, tendría que ser una sola. ¿Cómo se ha desordenado? No nos queda otra que esperar que llegue Mashiach y la regla. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, y vuelvo y repito, que seguramente este video lo van a ver muchas personas, no les gustará. Si les gustará, estoy hablando de todo lo que es técnicamente correcto. Y eso no se puede cambiar. ¿Listo? Lamentablemente, no quedó escrita la ley que dejó la Knesset Gedolá, o si la escribieron, a lo mejor en el saqueo del segundo Beit HaMikdash, cuando fue Roma el que lo hizo, nos robó esas leyes escritas y quedamos con este desorden. Pero todo eso hace parte de lo que nos ha venido diciendo en la parasha Keb de Barín 4, que vendríamos a ser expulsados y seríamos un desorden hasta que hagamos una verdadera Teshuvah con Hashem. ¿Listo? Vamos a escuchar a
Yehuda, sigue por favor, Yehuda. Hola, hola. ¿No te escuchamos, Yehuda? Activa tu micrófono porque no te oímos. Ah, carambas, nos dice que no nos sirve el audio. Entonces, bueno, si tú me escuchas, que creo que sí, entonces, ok, si te conectas de otro celu, pues no hay problema, y si no, lo escribes y lo socializamos acá, no hay ningún problema. Con muchísimo gusto, Baruch Hashem. Bueno, muy bien. Mm, entonces viene, y continuando un poco con el tema, entonces el Tanaj nos está diciendo que se hace una prueba. El Yahoo propone una prueba y ya dijimos que era tomar cada uno un toro joven y degollarlo y partirlo y empezar a hacer los rezos cada uno a su día. ¿Sí? Ok, entonces así se hizo y aquí hay una historia increíble que se cuenta desde el Midrash Rabbah. Yehuda, ¿ya puedes hablar antes de seguir con lo del Midrash Rabbah? Sí, señor Don Israel, ¿me escuchas? Ahora sí, perfecto, sí, señor. Listo, amigo. Amigo, con base en lo que estás explicando acerca de la Knesset Agedolá y del Sanedrín y hoy en día, digamos, con base en lo que estás explicando, ¿yo cómo haría para regirme hoy en día en términos alágicos? ¿Hay un manual que yo pueda encontrar de la Knesset Agedolá para poder yo regirme hoy en día? ¿O cómo sería mi comportamiento hoy en día para, digamos, ser una persona alágica según la Knesset Agedolá, sabiendo que pues, lo que estás explicando es que es muy difícil guardar hoy en día una Torá con la alajá de un lado y del otro, pues que sí es entendible eso. ¿Cómo haría yo para regirme según lo que estás explicando y actuar de una forma correcta? Es una excelente pregunta. Bueno, yo lo veo de dos maneras, ¿listo? La primera manera es toca irnos a lo más cercano que hubo la Knesset Gedolá en escritura. ¿Y cuál fue? Las Mishnayot, ¿cierto? O sea que tocaría el Talmud y en específico las Mishnayot, que eso es Moshe Sinaí, por lo tanto allí podría estar codificada como hacer la observancia de la Torah hoy en día. Esa sería una, pero entonces queda muy dispersa, ¿cierto? Porque al final las Mishnayot se discuten en Gemarot y la Gemara pues a veces no concluye. Entonces, si no concluye, pues quedamos en las mismas. ¿Cuál es la segunda opción que yo diría? Eso caernos indudablemente a lo que se conoce dentro de la Alajá como los Rishonim, ¿cierto? Y en específico, según se enseña, a Jajam Rabí Yosef Caro, ¿cierto? Por ahí en los años 1500, hace unos 500 años aproximadamente, él escribió algo llamado el Shulchan Aruch, ¿cierto? ¿El problema cuál es? Que ese Shulchan Aruch está totalmente en hebreo y tiene 4 tratados, ¿cierto? Eben Haezer, Hoshen HaMishpat, Orah Haim, que es el que más estudiamos, y Yoredea. Pero apenas sí está traducido Orah Haim, que es el que más estudiamos en nuestras sinagogas casi siempre. Los demás están totalmente en hebreo. Así que esto es una cadena. ¿Qué sería lo correcto? Estudiar hebreo fuertemente para poder estudiar ese Shulchan Aruch, y ese que es el primer libro de Alajá que existió, ahí sí como dice la ley en Colombia, no sé si en el mundo, pero en Colombia dice el que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Por lo tanto, sí, Yosef Caro fue el primero que escribió el libro de la Alajá y está más cercano a la creencia de Gedolá, tendremos que partir de la base que esa es la Alajá que rige a todo el mundo y no ninguna otra. ¿Sí? Entonces esas son las dos opiniones que yo te puedo decir y cómo estoy tratando yo de observar la Sagrada Torah, ¿sí? Shulchan Aruch, netamente, y partes, pues obviamente de las Mishnayot, que no son propiamente alhaja, pero que de allí es de donde se deriva la alhaja, ¿sí? Eso es lo que yo te puedo decir, mi amigo, y a todos. Listo, don Israel. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con el Shulchan Aruch Torah. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti por esa buenísima pregunta. Muy bien, entonces seguimos. Les voy a decir ahora sí lo que dice el Shulchan Aruch. Entonces estamos diciendo
lo que dice el Midrash Rabbah, disculpe, dice el Midrash Rabbah. El Midrash Rabbah entonces nos cuenta, hizo una propuesta, el Yahú dice, tomen un toro, yo cojo otro toro, lo degollan, lo parten, lo ponen en el altar. ¿Qué pasó? Dice así el Midrash Rabbah. Cuando Eliyahu dijo que eligieran un toro, ¿cierto? 850 profetas quedaron inmóviles, ¿sí? Incapaces de levantar un pie del suelo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo a continuación dice que nos den un novillo. ¿Cómo así que son 850 piden que nos den un novillo? No podía ninguno tomar el novillo y llevárselo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Midrash. Se trajeron dos toros gemelos, ¿sí? Nacidos de la misma madre, el mismo día, que crecieron exactamente igual y se echaron suertes sobre ellos. Uno sería para Kadosh Barujú y el otro para Baal. Es un ejercicio algo parecido al día de Yom Kippur, ¿no? En la Torah nos dice que el día de Yom Kippur se sorteaban los dos chivos, uno para Shem, otro para Azazel. Bueno, aquí en esencia es lo mismo. Ahora bien, el toro que fue favorecido, que salió con la suerte hacia Kadosh Baruj Hu, él siguió a Eliyahu y fue tranquilo para que Eliyahu hiciera su shejitá, no se opuso a nada. Pero el otro toro, el hermano de él, no lo pudieron mover, ni siquiera al tiempo 850 profetas pudieron mover a un toro, ¿cierto? Hasta que Eliyahu le dijo al toro, ve con ellos, ¿sí? Entonces el Midrash sigue diciendo, y el toro le respondió a Eliyahu, mi hermano y yo nacimos de la misma madre. Comimos la misma comida. ¿Por qué debo ser yo sacrificado a un ídolo? Claro, eso también un animal lo entiende. ¿Sí? Yo les recomiendo mucho a todos que lean el Perek Shira. El lenguaje de los animales es increíble. Son solo alabanzas al Creador. ¿Sí? Y aunque nosotros no tenemos la capacidad de entenderlos, antes se podía. Y Shlomo Amelech pues dejó allí el Perek Shira con más o menos qué es lo que dice cada uno de los animales, cada uno de los astros de todos los seres vivos, mejor dicho. Entonces Eliyahu le dice al toro, ve con ellos y no dejes que encuentren razones contra Hashem, pues el nombre de Hashem será santificado a través de ti. Entonces, claro, ¿qué hubiera pasado si el toro decide todavía quedarse quieto y no ir con los profetas de Baal? Van a decir, no, pues no pudimos hacer la prueba. Eso significa que el Dios de Israel tenía miedo de enfrentarse a Baal y por lo tanto el toro ni siquiera se fue hacia allá, ¿cierto? Se iba a formar era un Hilul Hashem, Hasbe Shalom. Entonces Eliyahu razona con el toro, le dice, mire, sí, yo sé que usted es bonito, usted es gordito, nació la misma mamá, comió bien toda la vida, pero si usted no va allá, no se va a santificar el nombre de Hashem. Entonces, sigue diciendo, el toro le respondió, no me moveré hasta que me entregues en sus manos. Por eso el versículo 26 nos dice, y ellos tomaron el toro que Eliyahu les había dado. Es decir, que entonces Eliyahu les entregó el toro, aun cuando ellos lo podían tomar, después de todo este diálogo, ¿sí? Y sobre ello hay incluso un escrito en el Tanaj, en un libro que escribió Moshe Rabbeinu, el libro de Job. Job 35:11 dice allí, Hashem nos enseña por medio de las bestias, ¿sí? Por medio de las bestias. Miremoslo del contexto, nosotros un poco de que somos gerim, somos retornantes, somos conversos al judaísmo y que tratamos de retornar a Hashem, ¿cierto? Nosotros nos criamos iguales, crecimos iguales, comimos iguales, pero seguramente unos decidieron seguir a Hashem y otros decidieron no seguirlo, ¿sí? Y aún el que no lo está siguiendo, esa alma está sufriendo, porque esa alma dice, yo crecí igual, yo comí igual, yo estudié igual, y me tocó a mí mal destino de servir un ídolo, el mal destino de no comer kosher, el mal destino de no guardar Shabbat, de no guardar las fiestas. Entonces, eso es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo lo podemos aprender? Pues tiene que haber un ejemplo y es a través incluso de las bestias. Lo que nos está diciendo aquí el libro de el Midrash Rabbah referente a el toro. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tuvo que entregarlo a Eliyahu también, no? ¿De dónde partió todo esto? Si Eliyahu lo entrega, entonces dice Rashi, es porque el toro corrió a resguardarse debajo del talit de Eliyahu.
y no se quería salir de ahí. Entonces por eso tuvo que desarrollarse todo este diálogo que está allí. Y por eso, si eran los Ajamín diciendo, es que se escribió un salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Parece ser que el que lo dijo inicialmente, o lo estaba expresando en su lenguaje, era precisamente ese toro joven que no quería ser sacrificado al Baal. Shir la Maalot, Esdaen Ayarim, Meain Yabo Esri. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de algo también muy importante. La tefila. La tefila, muy, 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 muy importante. ¿Sí? Hace poco estudiaba, un poco más adelante en el Tanaj, de por qué tocó establecer el Sidur. Eso lo instituyó la Knesset Agedolá. Y no se puede cambiar la tefila porque así la hizo la Knesset Agedolá. ¿Sí? Para satisfacción nuestra lleva así más de 2000 años. Listo. Es porque esas palabras que están allí son suficientes o son, no digamos suficientes, porque nunca es suficiente, sino es lo mínimo que uno podría expresar de alabanzas a Hashem en un solo día. ¿Sí? Hay otra forma de verlo. Y es que uno debería abrir su corazón y hablar con Hashem. El problema viene a ser que uno no se puede concentrar durante un gran tiempo. Salvo que uno pudiera tener la concentración, qué sé yo, de 5 minutos totalmente centrado en lo que está hablando con Hashem y hablar de forma coherente, pues bueno, está bien que se hagan las palabras de uno. Pero todos sabemos que después de 2, 3 minutos empieza la mente a disvariar, a abrir puertas y a no cerrar, y por lo tanto es muy difícil concentrarse en la oración y lo que va a hacer uno es en realidad causar la ira divina. Sí, por eso es que más adelante el profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque mientras que se hace la tefila y se reza a Hashem, el corazón está pensando en otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Ok. Entonces, a partir de esto, miren esto que nos enseña acá, el libro del Pinenei Alajá. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Pinenei Alajá aquí de este libro que estamos estudiando de los reyes? Dice lo siguiente sobre la tefila. Es tan importante que nos dice la Torá que Abraham vino se puso de pie, empezó a orar por Sedom y Amorá, ¿cierto? Ella le respondió que si habían en Minián, que si habían 10 personas justas, entonces la ciudad se salvaría. Sin embargo, pues no se encontraron allí 10 personas justas y Sedom fue demolida. No significa que Hashem no haya respondido la tefilá. La respondió inmediatamente y le dijo, listo, si hay 10, se salvan. No los hubo, pues ya no fue que Hashem no la respondiera, ¿cierto? Después, durante muchos años, eh, Isaac y Rivka no pudieron tener un hijo. ¿Qué nos enseña la Torá? Que Isaac oró por su esposa y correspondía a la tefilá, y a continuación nacieron Jacob y Esaf. También, entonces, Abraham, Isaac en pruebas de la tefilá. Pero Jacob también, porque Jacob vino oró para que Hashem nos salvara de su hermano Esaf, cuando venía con 400 hombres hacia él, y fue respondido y fue salvado. También tenemos a Moshe Rabbeinu, que oró intensamente después del becerro de oro, hasta que Hashem cambió el decreto de haber destruido a Israel. Shemot 32 para Shakitiza. Y así se abstuvo del mal que iba a enviar sobre Israel Hashem. Tenemos a Aarón, ¿sí? Cuando Miriam se enfermó, ¿cierto? También Moshe dijo, el nada refanalá, por favor Hashem, cúrala. Y ella fue sanada. Respuesta a la tefilá era inmediata. Otro ejemplo, Aarón a Cohen. Sabemos que cuando hubo el problema con Korah, ¿cierto? Vino una plaga en el campamento y también se prendieron los incensarios, ¿cierto? Y Aarón mismo prendió el Ketoret, se fue entre los vivos y los muertos y la plaga cesó, ¿sí? Entonces, Aarón sabía cómo neutralizar el Malaj HaMavet, se lo enseñó en realidad el Malaj HaMavet mismo a Moshe Rabbeinu, y aquí lo puso en práctica Aarón, pero el poder de la tefila de Aarón fue el que causó que se detuviera la plaga. Otro ejemplo tenemos a Yehoshua, ¿cierto? Yehoshua está pidiéndole ayuda a Hashem, Yehoshua capítulo 7, ya lo estudiamos, y
le pide a Shem que se detenga el sol. Sol detente en Gabaón y Turún en el valle de Ayalón. Y el sol se paró, el no se tuvo, y nunca hubo un día en que Hashem escuchara la voz de un hombre y le obedeciera. Así está escrito en el Tanaj. Ok, tenemos a Shmuel. A continuación, también de la tefila estamos siguiendo una línea cronológica del Tanaj. Cuando los Pelishtim emprendieron guerras contra Israel y no había todavía rey, entonces Shmuel clama, capítulo 7, a Kaush Baruj, ¿cierto? Y a continuación, él lo guía a él y a Israel a derrotar a los Pelishtim. Luego tenemos a David Amelech. No podemos decir nada menos de David Amelech. Escribió todos los Teilim, los compiló, ¿cierto? No los compuso todos, pero sí los escribió todos. ¿Y eso qué significa? Que todo el tiempo estaba haciendo tefilá. Entonces, es ¿cómo decirlo? No por defecto, sino por excelencia, el mejor orador que hubo, el mejor que clamaba Shem. Y eso fue lo que le hizo superior a los demás, que no solo era sabio, sino que también sabía entonar las alabanzas a Shem. Luego tenemos a Shlomo, ¿sí? Cuando terminó de construir el Bet HaMikdash, hizo una gran dedicatoria a Shem del templo. Ya lo estudiamos también. Y Hashem inmediatamente le respondió a través del fuego también. Luego tenemos aquí a Elías Juanabí, en el Monte Carmel. Es lo que estamos estudiando. Aún no hemos leído la oración de Eliyahu, ya la vamos a ver. Y está pues que la tefila de Eliyahu también fue poderosa. Luego tenemos a Elisha, cuando él ora para que reviva el hijo de la mujer Tsunami y el niño volvió a la vida, ¿cierto? Que era el profeta Habacuc. Lo estudiaremos más adelante. Y por último, para nombrar solo los ejemplos de los más destacados, el rey Hizkiyahu cuando fue decretado de muerte por una enfermedad que le envió Hashem, al final pues se curó debido a la tefila que hizo Hashem y la enmendación del error que ha cometido de no querer casarse. ¿Sí? Entonces aquí aprendemos qué grande es la tefila, ¿cierto? Pero también que debemos ser muy concisos y muy precisos en hacer los pedidos a Hashem. Ya te voy a dar la palabra, solo quiero recordar algo que una vez estudié en el Talmud, de por qué no sabemos orar bien y por eso debemos hacerlo en el Sidur. Una vez se cuenta que había un judío en el desierto, ya muy cansado, y no tenía agua, y que entonces él pedía, Hashem, mándame un burro, Hashem, mándame un burro, y que en esas pasó un emperador con armas, y le dijo, usted, judío, usted va a cargar este burro que se lesionó hasta la próxima ciudad. Entonces, como no fue específico en que necesitaba un burro para montar en él, para llegar rápido a la ciudad y en esa ciudad poder descansar, tomar agua, Hashem le cumplió su pedido y le mandó un burro, pero iba con otro objetivo y le tocó cargar entonces con toda la sed y el cansancio del mundo el burro, su pena de muerte. Por eso hay que elaborar muy bien lo que vamos a pedir a Hashem y de forma coherente para que él responda a nuestras plegarias. ¿Listo? Vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor, Julia. Shalom con todos, buenas noches. Te quería preguntar sobre qué hay de Moshe Rabino. ¿No ingresa en esa lista él en el tema de la tefilá? Sí, en dos maneras. De pronto no alcanzaste a escuchar. En dos maneras. La primera tiene que ver con que después del becerro de oro, Hashem quería destruir a todo Israel y hacer una nueva nación solo con Moshe y de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces la tefila de Moshe, acudiendo al mérito de los Sabot, hizo que al final Hashem se arrepintiera del mal que había de traer sobre Israel. Esa es la primera y fue la más importante. Y la segunda tefila es cuando le dice a Hashem 5 palabras nada más. El, na, refa, na, la, pidiéndole la sanidad por Miriam, cuando le dio la Zarat. Entonces Hashem la envía, 7 días fuera del campamento y al final se sana de su Zarat y puede volver a ingresar Miriam. Entonces en esos dos contextos está Moshe Rabbeinu mencionado como el poder de la tefila también. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esto que viene acá también es muy importante. Elías Juanabí le dice lo siguiente a los profetas, ¿cierto? Habían estado desde la mañana hasta el mediodía, rasgándose la ropa, cortándose la carne, y lo que dice Eliyahu, llamen a la voz en cuello porque él es un dios, debe estar preocupado con algún asunto,
o a lo mejor está haciendo sus necesidades y tiene que ir al baño, o quizás está dormido y debe despertarse, ¿sí? Esta es la primera vez que vemos que alguien de un tamaño grande, en este caso Eliyahu, hace una burla. La verdad que hasta el momento no es común ver que ninguno se hubiera burlado de nadie, fuera lo que fuera, ¿sí? Dice la Gemara, Masejet Sanedrin, página 63b. Todo ridículo está prohibido, excepto el de ridiculizar la adoración de los ídolos. Eso lo aprendemos del Eliyahu. Entonces todas las burlas están prohibidas, ¿sí? Es lo que dicen los Jamim en la Gemara, excepto cuando se trata de la idolatría. Cuando se trata de la idolatría está permitido burlarse de todo, de todo, de todo. En esta generación, no sé en 100 años, 200 años, si el mundo sigue igual, que otros dioses se inventen, pero esta generación nos tocó convivir con los que dominan el mundo, que son los cristianos. Muchachos, yo no sé, pero hacen unos memes sobre este señor, pero dan una risa tremenda, tremenda, tremenda. Y no los hacen judíos, que es lo más chistoso. Pero la verdad es que es totalmente permitido. ¿Por qué? Porque es un ídolo. ¿Por qué tenemos que respetarlo? No. Se le puede respetar a otra persona la forma en que come, la forma en que piensa, la forma en que se viste. Pero cuando se trata de poner en duda la unicidad de Hashem, es totalmente permitido las burlas que usted le quiera hacer a ese ídolo. Ahora, ojo, las burlas tienen que ser al ídolo, no a la persona, ¿no? Porque la persona está confundida, está engañada y no está claro lo que está haciendo. Por eso nos burlamos es del ídolo, de la idolatría, más no de las personas. Vamos a darle la palabra a Camila. Sigue, Camila. Buenas noches, shalom con todos. Pues algo que tú estás hablando de eso me hace acordar una conversación que tuve con mi padre. Yo a mi padre, pues él todavía tiene su creencia pues en lo que le enseñaron de pequeño, en el cristianismo. Y él y yo pues debatíamos, hablábamos y yo le decía, papi, para mí es muy raro, pues no raro, yo le decía, el concepto de yo ver que ni a Moshe, ni a Elías, así, textualmente hablaba con él, lo han hecho idolatría. Si ves que a ellos no les hacen santos, a ellos, Dios los ha guardado a ellos de ser idolatría. Pero si ves que, yo le decía así, pero si ves que el JC es el padre de la idolatría en el mundo, a nivel mundial, le decía yo, porque a él lo vemos en todas las idolatrías, desde él se inició las idolatrías, o sea, en todas, yo le decía, y a él no lo respetan. Yo nunca he visto una persona que irrespete, yo le decía a Moshe, que irrespete a Eliyahu, que irrespete a los profetas, nunca. Nunca he visto ni un mal chiste de ellos. Pero yo sí veo mucha burla de ellos, del JC. O sea, y si él siendo supuestamente como él dice, ¿por qué no se ha hecho respetar? Sí, eso ya hablaba con mi padre. Súper, 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 muy bueno, y estoy totalmente de acuerdo. Eso no, no, no. Vean que a mí, por ejemplo, acordándome, hace unos 10 años, un poquito menos, trabajé para alguien que yo le llamo Labán y yo era Jacob porque eso me explotaba y me cambiaba el salario 10 veces. Ese señor un día dijo, para mí es más grande Moshe que JC, Moisés, pues, y dijo, porque todo lo que hizo ese señor de verdad sí fue significativo. Lo que hizo el otro no fue tan significativo. Yo, es un cristiano, a ver, el tipo no está mal, está diciendo en eso estaba diciendo la verdad. Vamos a escuchar a Julia, sigue Julia. Sí, justo compartiendo lo que dice la compañera Camila es muy cierto, porque bueno, yo no sé quiénes se vieron los Juegos Olímpicos desde el día 1, ¿no? Acá se esparció mucho un rumor o un meme, por así decir, bueno, sí, un meme literal donde supuestamente está él con sus dichosos apóstoles en la Santa Cena, o sea, ¿me entiendes, no? Y se formó fuerte y no solamente eso, también ahorita, por ejemplo, para la época de diciembre salen muchos memes con el tema del pavo, que están todos supuestamente ahí en el dichoso pesebre,
y nace el niño y el pavo está, pregunta, ¿no? ¿A quién se parece? ¿A José o entiendes, no? Y todos miran al pavo, todos los animales miran al pavo de una manera como que fea. Entonces, pues le ponen al meme, ahora entendemos por qué comemos pavo en diciembre, ¿me entiendes? Por hacerle bullying al que estamos mencionando. Entonces, sinceramente es muy cierto. No, no se hace, nadie lo respeta, nadie lo respeta. O sea, hay muchos memes, un montón de memes acerca de esa persona, ¿no? Y totalmente permitido, totalmente kasher al pie de la Torah, porque esto es todavía Tanaj. Y si lo hizo Eliyahu, no significa que estemos al nivel de Eliyahu, pero sí que cualquier idolatría de la época de Eliyahu es igual de idolatría a la época de hoy, por lo tanto, todos nos podemos burlar. O sea, no le dé pena compartir esos memes en Facebook, en Instagram, donde sea, que eso está bien. ¿Listo? Ahora bien, cerrando un poquito el tema de ya los profetas de Baal, entonces nos dice que mm, se cortaban con dagas y con lancetas hasta que se hicieron chorrear sangre sobre sí. Y siguieron hasta el mediodía clamando, clamando y no hubo ninguna respuesta. Entonces dice Rashi, ¿cierto? Esa era la costumbre de ellos, cortarse la carne con instrumentos. Y el Mishneh Torah amplía un poquito y dice, cortarse y rasgarse, ¿cierto? Están gobernados por una prohibición única, es la misma. Pues así como los paganos se desgarraban la carne de dolor por sus muertos, ¿cierto? Y se hacían tatuajes también, así se mutilaban para sus ídolos. Y por eso es que ambas prohibiciones son midoraita para nosotros los Yehudim. Devarim 14:1. Allí están marcadas las dos prohibiciones en la misma de la Torah. ¿Sí? Entonces, digamos, hoy en día se ha perdido mucho no sé cómo decirlo, el origen de las tradiciones, de las costumbres de los pueblos, ¿sí? Pero el hecho de rasurarse la carne, hacerse cortes, yo creo que meterse tantos piercing y sentir dolores, eso era originalmente por honores a muertos o por honores a ídolos. Y lo mismo los tatuajes. Entonces, por eso, en Israel no puede haber eso. Ni nos rasuramos, ni nos rasgamos, ni nos cortamos la carne, mucho menos nos tatuamos el Shalom, porque así es como veneraban a los ídolos antes. Puede que no lo hagan con ese mismo cabana, digámoslo, con esa misma intención, pero no deja de ser lo mismo que se hacía en el pasado. ¿Listo? Muy bien. Sigue. Lo que pasa es que falta harto. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a leer un poquito de la respuesta de Eliyahu ahora a todo lo que pasó. Sigue el turno de Eliyahu, ¿listo? Versículo 30. Por fin Eliyahu dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. De modo que todo el pueblo se acercó a él. Entonces procedió a componer el altar de Hashem que estaba demolido. Ojo, el altar de Hashem que estaba demolido. Sé que ya antes había habido un altar ahí, ya lo vamos a ver. Así que Eliyahu tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, a quien la palabra de Hashem había venido diciendo, Israel es lo que llegará a ser tu nombre. Y se puso a edificar con las piedras un altar en el nombre de Hashem y a hacer una zanja de más o menos la extensión que se siembra con 2 medidas de seda de semilla, todo en derredor del altar. Después puso en orden los pedazos de leña y cortó en trozos el toro joven y lo colocó sobre los pedazos de leña. Y ahora dijo, llenen 4 jarrones de agua y derrámenla sobre la ofrenda quemada y sobre los pedazos de leña. Enseguida dijo, háganlo otra vez, de modo que lo hicieron otra vez. Pero él dijo, háganlo la tercera vez. O sea, le echaron 12 jarrones de agua, ¿no? Así el agua iba todo en derredor del altar y él llenó también de agua la zanja. Vamos a dejarlo hasta ahí, yo creo. Y dentro de una semana seguimos la lectura y seguimos el estudio. Pero vamos a analizar estos últimos versículos. Listo. Entonces, nos está diciendo que volvió a levantar un altar que había sido demolido. ¿Dónde está ese altar? Ya lo estudiamos. En ese momento, pues lo pasamos un poquito rápido porque no era significativo para ese entonces. Ahora se vuelve significativo por el evento que se está desarrollando. Primera Shmuel. Shmuel Aleph
capítulo 15, versículo 12. Nos dice, Shmuel se levantó temprano para encontrarse con Shaul y le dijeron, Shaul fue a Carmel, donde se erigió un monumento. Luego se fue y descendió a Gilgal. Entonces donde se erigió un monumento, eso quiere decir que fue Shaul quien había erigido en ese monte Carmel un altar donde sacrificó para Hashem. Y era totalmente permitido porque no existía el Bet HaMikdash, entonces fue un altar kasher en su momento. Aquí simplemente sobre ese se levantó otra vez. ¿Listo? Ahora bien, es nombrado Jacob Avinu, ¿cierto? Acá se nombró a Jacob Avinu. Nos dijo, Eliyahu tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Shem había venido diciendo, Israel es lo que llegará a ser tu nombre. Es llamado Jacob acá también. ¿Por qué? Esto es para recordar la profecía que está en Bereshit 33:20, donde dice que los Bene Israel se parecieron a las naciones y construyeron un altar, pero él lo permitió simplemente para llevarlos a la Teshuvah. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Y lo repetimos, aunque ya estaban prohibidos los altares privados, en otro lado que no fuera el Beit HaMikdash para sacrificar a Hashem, aquí se hizo una excepción a la regla, simplemente para llevar a todo el mundo a la Teshuvah, porque esto es parte de una Teshuvah de ahí en adelante impresionante, ustedes no se imaginan lo que fue este evento del Monte Carmel en Israel en ese momento. Ahora bien, dice el Rabino de Hayek, aquí vemos que el Yahoo quiso también imitar a nuestro maestro Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe hizo un altar con 12 piedras, ¿sí? Igual que el Yahu acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La palabra Jacob alude a lo físico y la palabra Israel a lo espiritual, ¿sí? Jacob es un nombre, digamos, en santidad inferior a lo que significa Israel. Lo misma Torah lo expresa, si no, no hubiera cambiado Jacob a llamarse Israel, ¿sí? Entonces el Yahú les está queriendo decir otro mensaje a todas las 10 tribus. ¿Qué les está queriendo decir al llamarlos Jacob y después llamarlos Israel? Que todo el mundo está pensando más en lo físico y no le está poniendo cuidado en realidad a lo espiritual, que es lo que hace diferente a Israel. ¿Sí? ¿Qué hace especial a Israel? No es el dinero, ¿cierto? No es la vestimenta, no es lo guapos, no es la comida, sino la espiritualidad, la conexión con Akadosh Baruj Hu. Entonces, si nuestro pasuk está llamando Jacob, a quien después le dijo que se llamaría Israel, es porque Jacob dejó a un lado todo lo físico para centrarse en lo espiritual. Ahora no digo que lo físico sea malo, lo físico es totalmente necesario también, pues siempre tiene que haber un equilibrio, un equilibrio. Yo le digo a mis hijos, listo, ¿tú quieres ver entonces una película de 2 horas? Listo, vamos a estudiar Torah también 2 horas. Sencillo. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Es lo más justo que pueda haber. Entonces, por allí se empieza con esa disciplina. Muy bien. Ahora, sigue diciéndonos el Tanaj que empieza a hacer una oración, el Yahoo, ¿cierto? Pero antes de eso, él hace llenar con jarras de agua el altar, ¿no? O sea, tremendo. La respuesta tenía que ser con fuego y para que no quedara ni una sola duda de que Hashem es quien manda, que era quien se comunicaba con el Yahoo, entonces viene y nos pone o sea, dice, miren, le estoy echando agua, ¿será que del agua va a salir candela? Jamás. Bueno, entonces para que no quede asomo de duda que el que está mandando el fuego va a ser Hashem, ¿sí? Eso es lo primero. Pero hay algo muy interesante. ¿Quién sería el que derramó esa agua para el Yahoo en el Monte Carmel? ¿Sí? Eso es lo bonito. Hasta ahora hemos descubierto algunas cosas interesantes, hemos amarrado unos personajes con otros y todo tiene una coherencia impresionante. La última que estudiamos hace un par de semanas fue el profeta Jonás. El profeta Jonás fue el niño que resucitó Eliyahu, hijo de la viuda de Sarepta. ¡Pum! Tremendo secreto, sé que muchos no lo sabían. Ahora aquí la pregunta es, ¿y quién sería entonces el que le echó agua a el altar, ¿cierto? Llenando
las jarras y haciéndolo 3 veces, 4 jarras 3 veces, ¿sí? ¿Alguien de pronto cree o quiere dar algún nombre? A ver si le pega. Vamos a escuchar a Camila. Buenas noches. Pues yo pienso que el que haría eso era se me va el nombre, este profeta que estaba ahí que trabajaba con el rey, el que tú nos enseñas, se me fue el nombre. Obadía. Obadías, sí, pienso yo, ¿no? Que era el que Bueno, pues es el único aliado que está ahí cerquita, ¿no? Pienso yo, ¿no? ok, Analizando. tenemos una opinión y tiene un antecedente y es que en el mismo capítulo es mencionado. Listo, tenemos una buena opinión, una muy buena opinión. ¿Alguien opina que sea otra persona diferente a Obadía, el que echó el agua? Camila, ¿tú también piensas otra cosa? Bueno, ¿qué piensas? Tengo otra opción. Pues siento otra opción, ¿no? Pues pienso que el rey también, ¿no? Que pues, no El, sé. bueno, esa sería un poquito más difícil porque sabemos todos Sí. que el rey no se rebajaría algo así, pero bueno, está bien, está bien. Es personaje que intervino en el capítulo, entonces puede ser. Vamos a escuchar a mi madre. Sigue, madre. Buenas noches, Salón. Pienso que Eliseo era el ayudante de Elías, pues de pronto pudo ser el más cerquita que estaba ahí. Oh, muy bien. Bueno, aquí tenemos efectivamente la respuesta. Y les voy a leer la prueba. Listo, acuérdense que siempre que hay un argumento, tiene que haber una prueba. ¿Cuál es la prueba? De que efectivamente fue Elisha, profeta Elisha, el que hizo todo esto. Les voy a leer Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Dice, dijo Jehoshaphat, ¿no hay aquí un profeta de Hashem? Entonces inquiramos de Hashem por medio de él. Por lo tanto, uno de los siervos del rey de Israel contestó y dijo, está aquí Elisha ben Shafat, que derramaba agua sobre las manos de Elisha. Oh, entonces Rashi nos enseña en su comentario al Tanaj que en qué momento le derramó agua en las manos a Elisha, si en el resto de la historia nunca está mencionado un contexto así. Entonces fue en el Monte Carmel. Eso nos enseña que en aunque es un poco más lineal que la Torá está en eventos aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, y así se entiende más fácil. En el Tanaj no todo es así, pero hay muchas partes que sí. Aunque no hemos estudiado hasta ahora nada de Elisha y que Elisha aparece en los siguientes capítulos, aquí ya nos está mencionando que ya servía a Eliyahu y fue el que derramó el agua sobre las manos de Eliyahu, es decir, que él era ese ayudante. Entonces dice Rashi, ¿cierto? Para hacer el milagro mayor, se derramó agua sobre ese altar. Y Elisha derramó agua sobre sus manos y sus manos se volvieron como manantiales. Y así la zanja se llenó. Es decir, como que tomó el agua así y empezó a salir por sus dedos mucha, 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 mucha agua hasta que quedó totalmente casi inundado el animalito. Y por eso es que es destacado cuando se está consultando en una guerra también es de admirar y cuando llegamos a ese capítulo, Elisha salía a la guerra, Elisha no se quedaba solo rezando, él salía también a poner el pecho con los soldados, se le consulta él, pero se destaca específicamente que era el que derramaba agua sobre Elisha. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a continuar, la expectativa va a seguir y así dentro de una semana todos vamos a estar otra vez acá, Besrat Hashem, para continuar descifrando misterios. Ya vimos todo lo de Baal, sigue lo que pasó con Eliyahu y la oración que hizo y la respuesta que Hashem le dio y cómo se magnificó el nombre de Hashem y el movimiento de Teshuvah que llevó todo esto como consecuencia. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? Voy a ponerle aquí el separador donde quedamos. Entonces empezamos dentro de una semana en el versículo 36.
Bueno, mis amigos, mis amigas, Baruch Hashem, dejamos entonces hasta acá. Invitados todos, dentro de una semana, no se lo pierdan. A continuación de este estudio tan bello, dentro de 8 ya saben, hay unos secretos impresionantes, impresionantes, impresionantes. Entonces la cita es a esta misma hora y por este mismo canal. Mi parte, Shalom y Laila Tov Lekulam. Laila, todo, muchas gracias.